En ese sentido, doctor, creo que también para quienes somos así legos y no conocemos mucho, bueno, es que parece como que vemos la sangre como que algo tan común, tan parte de, pero no sabemos realmente qué es la sangre, qué funciones realiza, por qué es tan vital, por qué es tan importante tener estos cuidados, que ahora sí que para qué nos sirve la sangre con toda su... Sí, o sea, la función principal, digamos, es transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, respiramos, ¿no? En los pulmones el oxígeno sucio, digamos, se recicla y pues pasa por los pulmones, da la vuelta la sangre a todo el cuerpo, regresa al corazón, de ahí lo pasa otra vez al pulmón y es un ciclo, ¿no? Que pues continuamente está fluyendo, transporta todos los elementos de la sangre, defensas, plaquetas, oxígeno, medicamentos, ¿no? Tomamos un medicamento, se absorbe la sangre, con eso llega, o sea, es como un caminito que tenemos en todo el cuerpo y que normalmente pues hay partes fisiológicas, ¿no? Una mujer, por ejemplo, con cada periodo pues pierde sangre, ¿no? Entonces hay sitios normales donde podemos perder sangre como un periodo menstrual, ¿no? Pero generalmente pues con la dieta alcanzamos esas pérdidas que podemos tener mensualmente y no es necesario pues que nos falte sangre, ¿no? Eso no es lo ideal, pues, ¿no? Porque con la dieta lo alcanzamos. Hay una proporción de cantidad de sangre que nos debe circular en función del peso, de qué depende. Pues aproximadamente unos 4 litros más o menos, que es lo que tenemos el promedio, ¿no? Cada bolsita, por ejemplo, son 250 mililitros, cada bolsita que se puede transfundir. Entonces, sí, cuando vemos una hemorragia, pues la sangre es muy escandalosa, ¿no? Muy escandalosa, pero pues más que la cantidad de sangre que se perdió es esto que llamamos la manifestación, ¿no? Un evento agudo súbito, pues el cuerpo se descompensa, ¿no? Nos falta el aire, o sea, la presión nos baja, son manifestaciones, ¿no? Un cirujano que sangra porque se lastimó una vena, una arteria, pues ahí podemos perder sangre en segundos, ¿no? Podemos perder medio litro de sangre, ¿no? Entonces, pues siempre estar preparados para esos eventos, ¿no? Sí, algo que nos están preguntando es, ¿cuánto puedo yo donar? ¿Sí? Vamos a la contraparte. Una cosa es recibirla y la otra parte es, ¿cuánto puedo yo donar? ¿Y en cuánto tiempo me recupero? Sí, por ejemplo, sangre, plaquetas, generalmente cada 2 meses, si es muy urgente se puede donar hasta una vez al mes, pero lo recomendado es que las mujeres no donen más de 3 veces por año y los hombres no más de 4 veces por año. Pero prácticamente ¿cierta edad? La edad, o sea, es relativa, ¿no? Los criterios, digamos, de la norma oficial mexicana nos sugieren, o sea, después de los 18 años, ¿no? 65 años como una edad, ¿no? Pero vaya, también es algo pues relativo, depende mucho del donador, pero sí no pueden donar de menores de edad, ¿no? Y hay criterios para pues poder excluir a un paciente candidato a donación, ¿no? Que o sea, los podemos... Pero sí hay criterios, ¿no? Para que te digan, tú no puedes donar. Ajá, sí, exacto. O sea, esa es la pregunta un poco, ¿no? Okay. O sea, sí es como, por ejemplo, alguna enfermedad viral aguda, ¿no? Que tengas gripa, que tomes analgésicos. O sea, sí son muy estrictos en los bancos de sangre para excluir a los donadores. Lo de los tatuajes, por ejemplo, no es que tengas tatuajes. La norma oficial dice, si te pusiste un tatuaje el último año, pues idealmente no eres candidato, pero si te lo pusiste hace 10 años y tu sangre no tienes infección, no tienes hepatitis, algún riesgo, ¿por qué el año? Porque pues te puedes poner un tatuaje con una aguja contaminada y pues tardas un año, digamos, en hacer esa inmunidad, en que se detecta, pero no es una contraindicación absoluta tener tatuajes para donadores, ¿no? O sea, tomar analgésicos, por ejemplo, sobre todo antiagregantes, aspirinas, pues idealmente no son los candidatos ideales. Tomar antibióticos, tener enfermedades crónicas malignas, como cáncer, por ejemplo, no puedes donar si tienes una enfermedad maligna, alguna leucemia. Pero pues la verdad es que la mayoría de los pacientes pueden donar, ¿no? Insisto, mayores de 18 años. Mujeres embarazadas mujeres embarazadas es correcto, tampoco, pero son esas las contraindicaciones más sólidas, digamos, de excluir a un donador, ¿no?
Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas, con estudios de maestría en Ciencias Médicas, perito en Ginecología y Obstetricia. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mi co-conductora el día de hoy, Alicia Ortiz, psicoterapeuta, es especialista en mindfulness. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy pues vamos a hablar de donación de sangre, los mitos, las realidades, todo lo que usted quería saber, si engorda, no engorda. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Gabriel Galván Salazar. El doctor, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. Gracias. Se formó como médico cirujano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y posteriormente cursó la especialidad en oncología médica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de pulmón, linfomas, leucemas, quimioterapias. Cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el Instituto Nacional de Cancerología y en el MD Anderson Cancer Center. Por cierto, la semana que entra voy para allá. Muy bien. En el 2001 fue galardonado con el Premio Noriega Limón, que otorga la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología. Ha participado en diferentes cursos de capacitación y cuenta con diversas publicaciones relacionadas con su área de especialidad. Además funge como coordinador de oncología en el Instituto Nacional de Perinatología, y actualmente el doctor Galván atiende sus pacientes aquí en el Hospital Español. Acá abajo en el cintillo van a ver los datos del doctor, su teléfono y todo, pero de todos modos no tengan miedo en preguntar. Y pues qué bueno que te tenemos, muchas gracias, Gabriel. Doctor. Sí. Y esto de pues la donación de sangre es un tema que pues importante, porque desgraciadamente en México tenemos un déficit de donadores de órganos, y baste decir que la sangre es un órgano. O sea, ahorita nos vas a hablar más de esto, pero y de sangre, y como dice el comercial y se oye muy trillado, pues la donación salva vidas. Hoy en día hay diversas cosas que, entre comillas, pueden sustituir esta donación, pero no hay nada como la donación. ¿Qué nos puedes decir de esto, Gabriel? Sí, adelante. justo, doctor. Es un problema que tenemos en todo el mundo, ¿no? Que pues obviamos, ¿no? Que los bancos de sangre no van a tener escasez de productos, pero bueno, la verdad es que la cultura que tenemos en general de la donación pues es muy limitada, ¿no? Y sí es un hecho que pues necesitamos mucha sangre, sobre todo aquellos pacientes pues de procedimientos quirúrgicos, enfermedades crónicas, y pues sí salva vidas prácticamente la sangre, ¿no? Pero sí hacer mucho hincapié en esta pues necesidad que existen en todos los bancos de sangre. Yo todavía recuerdo hace muchos años que había bancos de sangre así como poner una tiendita, había un banco de sangre en la calle, y la gente iba y donaba sangre y les pagaban. Sí, y les pagaban. Se vendía la sangre. Se vendía la sangre. Sí, sí, y todo esto cambió a raíz de pues del virus
Del SIDA. Del SIDA. Uh-huh. Sí, cambió todo esto y hoy en día pues es importante que la gente sepa que pues la donación es total y absolutamente altruista, no tienen por qué pagarles absolutamente nada. Y también tengo entendido que una transfusión de alguien, de algún paciente, se paga con una transfusión. O sea, yo voy a recibir sangre que me van a dar porque tuve un problema, lo que sea, me van a proporcionar el banco de sangre del hospital y la cuenta del hospital, pues hay que pagar los estudios que se les hizo a esa sangre, no la sangre, ojo, y lo que hay que pagar son esos estudios, pero yo tengo que pagar esa sangre con más sangre. O sea, le voy a pedir a mis familiares, a mis amigos, me pusieron 2 unidades, 3 unidades, por favor vayan al banco de sangre a reponer esa sangre. ¿Cómo ves tú esa práctica a partir de que hace, te digo, algunos años, pues la sangre era comercializada? Sí, justo. O sea, sí es un hecho que es gratis, digamos, la sangre, ¿no? O sea, es totalmente altruista, pero sí, como bien dice, todas estas pruebas virales, la compatibilidad, el procedimiento, vaya, lo que pues se cobra. Y pasa mucho, por ejemplo, de la parte privada, que pues el paciente, ¿no? Pues él dice, yo voy a pagar por mi servicio de salud, y se obvia que pues está incluida la sangre, ¿no? Pero no. Claro que no. Eso es algo muy importante, que sea medicina pública, institucional, o sea, siempre los bancos de sangre pues prácticamente van a trabajar igual. Entonces, pues sí es muy importante que, de hecho, cuando ingresan los pacientes, pues se haga ese compromiso de que hay un banco, hay un fondo de paquetes que pues es para el que lo necesite, pero pues sí hay que reponerlo, ¿no? Entonces esa es la parte que hay que hacer mucho hincapié, en que pues hay veces que se acaba ese banco, ¿no? Y pues no podemos transfundir hasta que haya donadores, familiares, y hay muchas formas de poder donar, ¿no? No necesariamente tiene que ser de otra persona, una cirugía electiva programada, pues con calma se puede hacer una autodonación, tener tu propia sangre resguardada. Eso es algo interesante, eso de la autodonación. Fíjate que la primera vez que escuché esto dije, ay caray, qué buena idea, ¿no? Que yo me van a hacer una cirugía de corazón abierto en 2 meses. Ya lo tengo programado, yo sé que en 2 meses, en 1 mes, voy y dono sangre, mi sangre, y ahí la tienen guardada. Y ese tiempo sirve para que yo reponga mi propia sangre y me pongan mi propia sangre. Eso es sensacional. Sí, es muy... digo, cuando son programados, ¿no? Pero claro, la minoría de los procedimientos son programados. Y que también el paciente tenga las condiciones. Es correcto, ¿no? También hay criterios, ¿no? Para poder donar, pero pues ese sería un buen escenario de cirugías selectivas programadas, pues para evitar pues todo esto del problema de la escasez, ¿no? De la sangre, ¿no? Doctor, de la presentación que hizo aquí el doctor Cleveland, me llamó la atención lo que dijo de que la sangre también es un órgano. ¿Cómo está eso? ¿Nos lo puede explicar? No, yo no lo había entendido, no lo tenía así conceptualizado. Y también, bueno, leyendo algo para tratar este tema, leía que altísimo porcentaje de personas que fueron transfundidas antes de los años, creo que 90s, desarrollaron o SIDA o hepatitis, ¿no? Hepatitis B, me parece. Sí. Entonces, mi pregunta que quisiera que nos platicara, doctor, ¿cómo ha evolucionado esto, los controles que se tienen y qué es lo que prescribe una transfusión? ¿Qué cuidados se deben de requerir? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para que se proceda a transfusiones, más allá de los requisitos, digamos, por una operación de alguna naturaleza? Sí, ¿no? Digamos que es pues 2 historias, ¿no? Justo lo que decía el doctor. Antes del 85, ¿no? Pues sí era muy complicado, no conocíamos infecciones virales al 100 como pues VIH, ¿no? Pero ahorita la verdad es que la sangre es muy segura, o sea, es muy segura, es más
o sea, probable que tengas un accidente en un avión a que tengas un contagio por alguna transfusión, ¿no? Son eventos muy raros. Entonces sí, pues que todos estemos tranquilos de que pues la parte de la infección pues no es al 100, que ya no haya riesgo, digo, puede haber, ¿no?, algún error humano, pero en general las complicaciones de las transfusiones ya no son tan asociadas a infecciones virales como antes, ¿no? Ahorita lo habitual de una transfusión, pues de complicaciones es la sobrecarga de líquidos, ¿no? El corazón pues tiene que acomodar todo ese líquido, hay pacientes muy frágiles del corazón, que ponerles una bolsita los podemos pues sobrecargar de volumen. Puede dar fiebre, por ejemplo, ¿no? O reacciones alérgicas, ¿no? A pesar de que se estudian la compatibilidad, pues algunos pacientes pueden hacer fiebre, algunos pacientes se pueden hipotensar, que les baja la presión, pero más bien ahorita esas serían las complicaciones de las transfusiones, ¿no? No tanto asociado a riesgos de infecciones, ¿no? O de choques. Ajá, como una anafilaxia, digamos, o una anafilaxia ya sería una reacción alérgica grave. Pero la verdad es que la mayoría de las veces que transfundimos no pasa absolutamente nada, y cuando vemos complicaciones o es fiebre o que le baja la presión o que se congestiona por el líquido. Esas serían las complicaciones que se resuelven relativamente fácil, pero sí la parte infecciosa pues yo pensaría que es algo muy seguro, y es donde pues a veces da miedo, ¿no? Muchos pacientes no quieren recibir transfusión por esos riesgos. Sí, hace 30 años era un riesgo, ahorita yo les diría que es muy seguro, y que el que va a donar no está expuesto pues a nada, ¿no? O sea, todos los procedimientos, las agujas, todo es estéril, porque también hay pues algo de mala información, ¿no? De que si vas a donar no te vayan a dar una aguja y no, o sea, todo es nuevo, todo es estéril, todo es seguro, ¿no? Y la parte de la indicación, digamos, tenemos el concepto de la sangre, pero no es nada más los eritrocitos, también podemos donar plaquetas, ¿no? Hay plasma, hay crioprecipitados, son varios productos que entran, exacto, como componentes de la sangre, y como bien dijo el doctor, pues es un órgano, ¿no? Un órgano, la médula ósea produce defensas, produce plaquetas, produce la sangre, la hemoglobina, pero también ahí están los factores de la coagulación. Entonces va a depender el contexto de cada paciente, la necesidad que tenga, y con eso vamos a decidir qué es lo que va a necesitar. ¿Me explico? Lo más común es pues la anemia, ¿no? Un paciente que llega por un evento, un traumatismo, ¿no? Llega con una anemia grave, pues inmediatamente hay que pues reponer la sangre, pero hay otras indicaciones, por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo crónico, pues no sé, la hemoglobina debe estar entre 14 y 17, digamos, de hemoglobina, ¿no? Un paciente joven de 21 años puede tener 8 de hemoglobina por un sangrado, unas hemorroides, vamos a suponer, y 8 de hemoglobina, pues él a sus 21 años va a estar como si nada. Pero si ese mismo paciente lo ponemos en un contexto de un señor de 85 años, fumador, obeso, cardiópata, 8 de hemoglobina para él va a ser una anemia grave, ¿no? Claro. Muy importante, le va a faltar el aire, va a tener síndrome anémico, que es la manifestación de la anemia, ¿no? O sea, una cosa es el número, pero lo importante es clínicamente cómo se manifiesta esa anemia, ¿no? Entonces, los números son relativos, y me imagino que hacia ahí iba la pregunta de cuándo está como indicado transfundir. Exacto. Entonces depende de mucho de los pues del contexto del paciente, de la manifestación, y ya con eso podemos decidir qué producto es el que va a necesitar, ¿no? En ese sentido, doctor, creo que también para quienes somos así legos y no conocemos mucho, bueno, es que parece como que vemos la sangre como que algo tan común, tan parte de, pero no sabemos realmente qué es la sangre, qué funciones realiza, por qué es tan vital, por qué es tan importante tener estos cuidados, que ahora sí que para qué nos sirve la sangre con toda su... Sí, o sea, la función principal, digamos, es transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, respiramos, ¿no? En los pulmones el oxígeno sucio, digamos, se recicla y pues pasa por los pulmones, da la vuelta la sangre a todo el cuerpo, regresa al corazón, de ahí lo pasa otra vez al pulmón, y es un ciclo, ¿no? Que pues continuamente está fluyendo. Transporta
todos los elementos de la sangre, defensas, plaquetas, oxígeno, medicamentos, ¿no? Tomamos un medicamento, se absorbe a la sangre, con eso llega, o sea, es como un caminito que tenemos en todo el cuerpo, y que normalmente pues hay partes fisiológicas, ¿no? Una mujer, por ejemplo, con cada periodo pues pierde sangre, ¿no? Entonces hay sitios normales donde podemos perder sangre, como un periodo menstrual, ¿no? Pero generalmente pues con la dieta alcanzamos esas pérdidas que podemos tener mensualmente, y no es necesario pues que nos falte sangre, ¿no? Eso no es lo ideal, pues, ¿no? Porque con la dieta lo alcanzamos. Hay una proporción de cantidad de sangre que nos debe circular en función del peso, de qué depende. Pues aproximadamente unos 4 litros más o menos, que es lo que tenemos el promedio, ¿no? Cada bolsita, por ejemplo, son 250 mililitros, cada bolsita que se puede transfundir. Entonces, sí, cuando vemos una hemorragia, pues la sangre es muy escandalosa, ¿no? Muy escandalosa, pero pues más que la cantidad de sangre que se perdió, es esto que llamamos la manifestación, ¿no? Un evento agudo súbito, pues el cuerpo se descompensa, ¿no? Nos falta el aire, o sea, la presión nos baja, son manifestaciones, ¿no? Un cirujano que sangra porque se lastimó una vena, una arteria, pues ahí podemos perder sangre en segundos, ¿no? Podemos perder medio litro de sangre, ¿no? Entonces, pues siempre estar preparados para esos eventos, ¿no? Sí, algo que nos están preguntando es, ¿cuánto puedo yo donar? ¿Sí? Vamos a la contraparte. Una cosa es recibirla, y la otra parte es, ¿cuánto puedo yo donar? ¿Y en cuánto tiempo me recupero? Okay. Sí, por ejemplo, sangre, plaquetas, generalmente cada 2 meses, si es muy urgente se puede donar hasta una vez al mes, pero lo recomendado es que las mujeres no donen más de 3 veces por año y los hombres no más de 4 veces por año. Pero prácticamente ¿cierta edad? La edad, o sea, es relativa, ¿no? Los criterios, digamos, de la norma oficial mexicana nos sugieren, o sea, después de los 18 años, ¿no? 65 años como una edad, ¿no? Pero vaya, también es algo pues relativo, depende mucho del donador, pero sí no pueden donar de menores de edad, ¿no? Y hay criterios para pues poder excluir a un paciente candidato a donación, ¿no? Que o sea, los podemos también platicar. ¿Y en cuánto tiempo? Vamos, suponiendo que estamos en un hospital o un pseudo hospital y es urgente que haya una transfusión y el banco de sangre no tiene ese tipo de sangre, ahorita vamos a hablar de los tipos y cuáles sí, cuáles no, pero no tienen el tipo de sangre y tenemos un donador que sí tiene exactamente el tipo de sangre de la persona que requiere. Esa sangre que le sacan a esta persona, a este donador, requiere estudios. Pero esta persona que debe de recibirlo también tiene el tiempo contado. ¿Cómo es el manejo en esos casos? Por ejemplo, si requiere el paciente receptor una transfusión de urgencia, porque pues, en las películas vemos donador o sea, que ponían una aguja para el donador y otra para el receptor y digo, eso es de películas, de Hollywood, ¿verdad? Sí, pero como los carros pasan como los carros de batería, la batería. Sí. Eso pues para que sepan que no existe eso. Sí, exacto. O sea, la sangre, digamos, una vez que se congela, tienen como una impronta, unas gotitas ahí de sangre, y esa es donde se puede analizar, ¿no? Saber exactamente pues el grupo, la compatibilidad, los perfiles virales, todo, y se cruza, ¿no? Se cruza, ¿no? Y con la muestra del paciente, el que va a recibir, pues se hacen estos estudios de compatibilidad, y con eso podemos pues tener un candidato ideal, ¿no? Pero no es un procedimiento de 5 minutos, ¿no? O sea, una urgencia, pues pensaría que por lo menos 1 hora nos debe de tomar, en lo que se toma la muestra, se cruza, se analiza, se descongela y llega el producto, hora y media, ¿no? En el mejor de los escenarios, ¿no? Entonces, pues sí, el problema es
cuando hay necesidad de transfundir algún producto que no se puede congelar, por ejemplo las plaquetas pues viven 4 o 5 días, ¿no? Y son productos que no están congelados, entonces es muy difícil para un banco de sangre tener 15 bolsas de plaquetas, claro, porque lo más seguro es que no se usen, se echan a perder en minutos. Entonces eso sí es una tragedia, la verdad, cuando un paciente llega sangrando y por alguna condición tiene las plaquetas muy bajas, pues podemos tener una donación probablemente en el banco, pero ahí sí idealmente pues tienen que ser más como dirigidas, ¿no? Entonces hay contextos, por ejemplo, no sé, una leucemia aguda, que sabes que pues los pacientes van a llegar con plaquetas bajas. Entonces sí es muy importante que nosotros como médicos, cuando vemos esos padecimientos, con la familia hagamos una lista desde antes, ¿no? ¿Sabes qué? Tu paciente tiene una leucemia aguda, con el tratamiento pueden bajar las plaquetas, probablemente las próximas 2 semanas necesitemos 2, 3 bolsas. Claro, entonces, eso se hace desde antes. Exacto, desde antes lo programas, digo, pueden ser ninguna bolsa o pueden ser 6 bolsas, pero siempre les insistimos en que hagan una lista, seguramente ven en las redes sociales, ¿no? Que necesitamos donación de plaquetas en el hospital, ¿no? Porque la familia se organiza, mandan 20 personas al banco de sangre, se analizan esas 20 personas que mandó la familia, y de 20 probablemente haya 10 donadores y otros 10 que no son candidatos, pero ya la familia sabe de los 20 los nombres de quiénes son los potenciales donadores y nos adelantamos, ¿me explico? Por si sabes que sí necesita, pues a ver, le toca al Juan, ok, Juan, vente a donar y en 2 horas tenemos las plaquetas, ¿no? ¿Sabes qué? Después le sigue a María, ponte las vivas porque es probable que en los próximos días necesitemos de tus plaquetas, ¿no? Pero no sacarlas antes, sino nada más que ella esté pendiente de que es probable que los próximos días pueda donar plaquetas. Y bueno, antes de pasar a las preguntas... Luego se dejaron venir, sí, qué bueno, está padrísimo, porque es un tema, es un tema muy interesante, y es un tema que desconocemos mucho. Hoy sí digo esto, tenemos la obligación, todos, médicos, no médicos, tenemos la obligación de saber esto, porque de ahí viene justamente el hecho de que si yo voy a donar, pues yo ya estoy sabiendo qué se va a hacer con mi sangre. Claro. ¿Sí? Y quería aterrizar un poquito algunos conceptos. Tenemos, por ejemplo, sangre, o sea, que podemos transfundir sangre fresca, o paquete globular, o plasma, o crioprecipitados. ¿De qué depende que a tal paciente le pongan sangre fresca, a este otro le vamos a poner un paquete globular? Lo que acabas de decir de el volumen de sangre, todo eso, el plasma, a estos, las plaquetas, etcétera, etcétera. Sí, digamos que depende de la necesidad, de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, sangre fresca, ¿a quién sí se la pones y a quién no se la pondrías? Sí, sería más que nada, no es la conducta ya habitual, ¿no? Generalmente transfundimos concentrados, ¿no? Eritrocitarios, pero eso sería sobre todo un sangrado agudo, un traumatismo, un paciente que tiene una anemia grave, ¿no? Lo que necesita es sangre, ¿no? Para el aporte de oxígeno a todo el cuerpo. Pasan, por ejemplo, una cirugía programada que es probable que sangre 800 mililitros, pues sí, por lo menos tener una reserva de unos 4 concentrados, por si se necesita 1 o 2, bueno, pero si se necesitan 4, no correr, ¿no? Ya los tenemos ahí listos. Sí, y en el banco de sangre están como paletas, ¿no? Sí, ahí están congelados, ¿no? Entonces, hay algunos contextos, por ejemplo, de enfermedades graves, ¿no? Un traumatismo, una infección grave, algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que por alguna razón toda esta respuesta inflamatoria del cuerpo altera. Esa era otra pregunta, pero adelante. Sí, es como otra indicación de transfundir plasma fresco,
de transfundir crioprecipitados, que lleva más productos, digamos, enfocados a la coagulación, fibrinógeno, ¿no? Pacientes graves, pero esos son pacientes que están generalmente, pues, en terapia intensiva, ¿no? O hay algunas deficiencias, algunas enfermedades propias de la sangre, que por alguna razón, pues, no coagulamos, ¿no? Y de forma continua hay que estar transfundiendo plasmas, ¿no? Precipitados o algunos otros productos. Y las plaquetas, pues sería sobre todo en pacientes que tienen enfermedades propias de la médula ósea, como una leucemia aguda, o tratamientos oncológicos, ¿no? La quimioterapia elimina células, pero no sabe diferenciar si es buena o es mala. Entonces las plaquetas son de las células buenas que tienden a disminuir con tratamientos oncológicos. ¿En un síndrome de Gell? Un síndrome de Gell, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades, pues, benignas, ¿no? Asociadas a embarazos, sin necesidad de que sea quimioterapia ni cáncer, nada, pero toda esa presión tiende a bajar las plaquetas, ¿no? Y eso se resuelve, pues, transfundiendo plaquetas. Así es. ¿No? Claro. Sí. Adelante, Alice. Doctores, les decía que hubo una gran respuesta. Muchísimas gracias a nuestros amables radioescuchas que están conectados. Una de las buenas inquietudes es saber por qué sí y por qué no se puede donar. Eso pregunta Jorge. Gracias, Jorge, por la pregunta. En el mismo sentido, Daniel dice, ¿cuáles serían las condiciones para que una persona no pueda donar? Y José Luis dice, ¿por qué una persona que tiene tatuajes no puede donar? ¿O ya se puede? Son tres de las primeras que llegaron, sí. Pero... O sea, la verdad es que no hay como una, no se me viene a la mente una respuesta de por qué no donar, ¿no? O sea, es una actividad, pues, que deberíamos, o sea, si una vez al año todos fuéramos a donar, la verdad es que sería una maravilla, porque los bancos, pues, no tendrían hay días escasez, ¿no? en los que hay campañas de la Cruz Roja, en los que es el día de la donación, y bueno, sí, ¿sabes? Pero es un día al año, ¿no? Pues, desgraciadamente. Pero sí hay criterios, ¿no? Para que te digan, tú no puedes donar. Ajá, sí, exacto. O sea, esa es la pregunta un poco, ¿no? Okay. O sea, sí es como, por ejemplo, alguna enfermedad viral aguda, ¿no? Que tengas gripa, que tomes analgésicos. O sea, sí son muy estrictos en los bancos de sangre para excluir a los donadores. Lo de los tatuajes, por ejemplo, no es que tengas tatuajes. La norma oficial dice, si te pusiste un tatuaje el último año, pues idealmente no eres candidato, pero si te lo pusiste hace 10 años y tu sangre no tienes infección, no tienes hepatitis, algún riesgo. ¿Por qué el año? Porque pues te puedes poner un tatuaje con una aguja contaminada y pues tardas un año, digamos, en hacer esa inmunidad, en que se detecta. Pero no es una contraindicación absoluta tener tatuajes para donadores, ¿no? O sea, tomar analgésicos, por ejemplo, sobre todo antiagregantes, aspirinas, pues idealmente no son los candidatos ideales. Tomar antibióticos, tener enfermedades crónicas malignas, como cáncer, por ejemplo, no puedes donar si tienes una enfermedad maligna, alguna leucemia. Pero pues la verdad es que la mayoría de los pacientes pueden donar, ¿no? Insisto, mayores de 18 años. Mujeres embarazadas mujeres embarazadas, es correcto, tampoco, pero son esas las contraindicaciones más sólidas, digamos, de excluir a un donador, ¿no? Una muy recurrente peso también, pregunta, ¿no? Menos de 50 kilos. El peso también, ¿no? Delia Rodríguez, gracias Delia por estar presente. Dice, una persona que tuvo hepatitis A los 3 años de edad puede ser donante de sangre en la edad adulta. Sí. Eso del haber tenido hepatitis es también algo muy recurrente, ¿no? Sí, hepatitis A es por comer en la calle, ¿no? Es una hepatitis, nada que ver con la B, con la C, ¿no? Con las otras hepatitis que sí son las graves, ¿no? Pero hepatitis A, creo que la mayoría hemos tenido hepatitis A. A veces pero no sabemos. Sí, exacto, pero hay tipos de hepatitis, ¿no? Pero la A es muy noble, muy indolente y no es una contraindicación. Sí, para nada, se puede. Entonces, el caso, por ejemplo, que a mí me ha pasado, a mí me han rechazado por ser hipotiroidea controlada. El hipotiroidismo también es una condicionante. Sí, una condición, enfermedades crónicas sobre todo, ¿no? Pero vaya, aunque no se considere maligna, porque hace rato la mencionó como maligna. Sí, o sea, una enfermedad maligna no se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, la hipertensión, no es un criterio para que no puedas donar, ¿no? Pero algunos medicamentos, sobre todo los analgésicos, son los que idealmente no te aceptan como donador. Enfermedades autoinmunes y el tema, así como el lupus, el púrpura, la fibromialgia.
son condiciones que no eres el mejor candidato, ¿no? Ahora pasa, ¿no? Grupos muy valiosos de sangre, que pues hay pocos donadores y tiene una condición leve, bueno, se podría hacer algún tipo de excepción, digamos, ¿no? Pero no es para la población como abierta. Doctor, Christopher pregunta, ¿se requiere hacer algún estudio previo antes de donar? No, generalmente en el banco de sangre te hacen una serie de preguntas, ¿no? A ver, una historia clínica, ¿sabes qué? Pasas el primer filtro de que si eres candidato verbal, ¿no? Te revisan, todo está bien, ven tus venas, la presión, todo, no tomas medicamentos, edad, ok. Pasas al segundo filtro, donde se analiza la sangre, ¿no? En ese momento se analiza cuánto tienes de sangre, cómo estás de plaquetas, y si eres candidato ahí, se toma la sangre y se analiza la parte viral. Pero no es necesario hacer laboratorios antes para ver si eres candidato a donar. O sea, eso se decide en el momento de la donación. De hecho, se puede ir a donar sin necesidad de hacer ayuno, porque también muchos pacientes vienen en ayunos, es algo muy importante. Hay que desayunar algo ligero, porque el hecho de sacar sangre, pues nos puede descompensar, ¿no? Nos puede descompensar al donador, ¿no? Claro. Sí, no es necesario. Y bueno, pues si quieres pasamos a la parte donde mucha gente dice, es que yo soy donador universal o yo soy receptor universal. Pues el tipo de sangre y el factor RH, ¿no? Que eso es Eso, los tipos de sangre, porque también, ¿por qué importa saber nuestro tipo, qué función juegan esos tipos de sangre, cuántos son? Sí, digamos que la sangre es una parte pues global, ¿no? Pero hemos aprendido que pues existen 4 grupos, digamos, grandes, ¿no? Por ejemplo, el O negativo, ¿no? Es un donador que le puede donar pues a cualquier tipo de sangre, ¿no? Esa es la ventaja de él. Pero, pues... El O negativo. O negativo, sí, que no tiene ni A ni B, o sea, es O, y se dice que es O porque en inglés O es 0. Ya no dicen 0, porque 0 positivo o 0 negativo. Se puede confundir, pero claro, es que la verdad es que es 0, porque no tiene ni A ni B. Es correcto, sí. Entonces, justo, no es, pero es O, así le llamamos, al que no tiene ni A ni B. Y factor RH negativo es que no tiene el factor que se vio que existía en el mono rhesus, por eso se llama factor RH. ¿Y ese factor qué implica? Sí, o sea, son como los subgrupos, digamos, de los grupos donadores, ¿no? Entonces, no es necesario que si no sabes tu grupo ya no puedes donar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el momento de la donación siempre se repita, ¿no? Es el filtro casi número 1. Pero vaya, todos podemos donar, todos, independientemente del grupo, podemos donar, pero ahí es donde el químico en el banco de sangre, él ya que analiza la compatibilidad, dice, mira, tengo estos donadores, candidato a recibir la donación, y pues el grupo que más se acerca es ¿no? Hay veces que, no sé, plaquetas, ¿no? Que no tienes la seguridad absoluta de que sea el mejor donador, pero bueno, se pueden hacer algunos procedimientos, quitar plasma, tratar de lavar un poquito ahí la sangre para pues tener la menor posibilidad de reacción. Pero vaya, esa parte no es pues que el paciente, el donador, tenga que entender al 100% eso, sino eso ya es trabajo del químico, responsabilidad del banco de sangre, el que se encarga de decirnos exactamente quién es el candidato ideal, ¿no? Pero entre más grupos tenga en su banco, pues va a ser más fácil para ellos poder dirigir estas donaciones, ¿no? Qué interesante, doctores. Rosa gracias por estar conectada. Pregunta que si pudiesen explicar las técnicas de separación de las partes de la sangre en células, suero y la utilización de las partes como plaquetas, eritrocitos. Y en algo similar también pregunta otro radioescucha que dice, ¿cuál es la diferencia de plaquetas y sangre? Como que ahí no hay quisiéramos tener más claridad de esos componentes a que se han referido y las funciones y cómo se manejan. Claro, sí, digamos que uno como donador, o sea, tú llegas al banco de sangre y te sacan sangre, literalmente, ¿no? Te canalizan y sacan sangre, y ya el químico en el laboratorio, esa sangre en aparatos, la divide, ¿sabes qué? Hoy voy a necesitar 2 plaquetas,
y no tengo plaquetas, ¿no? Pero sabes que mañana hay una cirugía, voy a necesitar 6 sangre y hay un paciente en terapia intensiva que va a necesitar plasmas, ¿no? Entonces, de la lista de los 10 pacientes que vinieron a donar, tiene la sangre total de los 10 donadores y él decide si de esta va a usar plaquetas, si de esta va a usar plasma y plaquetas, si de esta va a necesitar únicamente sangre, ¿no? Entonces depende mucho de las necesidades del banco de sangre, lo que él considera para ir separando esa sangre total en plaquetas, en crioprecipitados, en sangre concentrados eritrocitarios o en plasma, que son, digamos, los 4 cosas básicas, digamos, que tenemos de la disponibilidad, ¿no? Pero depende de las necesidades. Entonces tú como donador, pues vas a llegar a donar sangre, ¿no? Pero si ellos necesitan plaquetas y ven que eres un grupo valioso para plaquetas y necesitan plaquetas y tú fuiste a donar voluntariamente, o sea, pues igual y ni te enteras que lo usaron para plaquetas, ¿no? O sea, tú donaste sangre, pero la necesidad del banco es plaquetas el día de hoy, ¿no? Entonces, no es como vengo nada más a donar plasma, ¿no? O sea, tú dona tu sangre y ya el laboratorio ve que necesita. Claro. Fíjate que no sé si alguien de los que nos esté escuchando o de los aquí presentes haya donado sangre. Yo recuerdo, y esto me pareció muy interesante, que antes de, o sea, cuando tú estás donando sangre o lo que sea, te hacen llenar un cuestionario. Entonces llenas el cuestionario justamente donde te preguntan si has tomado medicamentos, si has tenido alguna infección viral hace relativamente poco tiempo, si te han tatuado, si te han hecho cirugías en menos de un año. Y al final del cuestionario hay una parte donde dice, o sea, sin preguntar más, sin hacer nada, mi sangre, o sea, yo a todo el mundo le digo, sí, yo vengo a donar sangre, pero al final del cuestionario digo, no, tacho el que por X motivo, razón o circunstancia, sin que me pregunten por qué o lo que sea, simplemente yo tacho, no quiero que mi sangre se la pongan absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, que soy VIH positivo y no quiero que nadie se entere, entonces es totalmente hermético eso, y en el momento en el que sacan esto, dicen, esta sangre ya no la vayan a usar, ni la prueben, porque el donador dijo que no se podía usar su sangre, pero eso es total y absolutamente confidencial, nadie lo sabe. Y en el momento en que llega al laboratorio, pues esta sangre no la vamos a poder usar, ni la prueba ni nada. Esa persona donó porque X, Y o Z, porque quiso donar, porque quiso aparentar, lo que sea. Pero en el cuestionario hay una parte donde le preguntan a uno si a pesar de todo esto, él cree que su sangre no es o no quiere que se done por lo que sea, ya nadie le pregunta absolutamente nada, esa sangre no se utiliza. Y yo creo que eso es algo muy importante que también la gente debe saber, que existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente dice, híjole, no voy a donar sangre porque soy VIH positivo, pero pues nadie sabe que yo, o sea, en la oficina nadie sabe cómo me voy a presentar yo si es una campaña de donación de sangre de la oficina para que me rechacen públicamente y ya todo el mundo se entere. Claro, sí. No, incluso es relativamente común que los pacientes se enteren de que tienen una infección. Además, ese es otro. No, pero sí hacer como hincapié en que es totalmente confidencial, ¿no? Si uno va a donar y el banco detecta que hay una infección viral, hepatitis C, hepatitis C, le van a hablar al paciente y va a ir al banco y ahí le van a dar el aviso, ¿no? No se va
publicar. Sí, ¿no? Fíjense que sí, Juanito, exacto. tú no, porque no, eso no va a pasar, ¿no? Eso es algo totalmente confidencial y esa sangre pues se desecha, ¿no? Se desecha, claro. Doctores, dice Patricia, muchas felicidades por tocar estos temas tan importantes y de poca información, porque nadie ve o checa esto hasta que se tiene una emergencia. Gracias. Exacto. Y más programas como estos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Pati, por tu comentario, por tu valoración. Sí. Cristina dice, ¿cómo podemos saber qué tipo de sangre tenemos y por qué no se puede dar un tipo de sangre diferente a un donador? ¿Le hace daño? ¿Cómo le afecta? Gracias, excelente tema, Cristina. Sí, se podría ir a un laboratorio a pedir el grupo sanguíneo y es una prueba pues convencional de una muestra y el mismo día nos dan el resultado, ¿no? Generalmente a todos en algún momento nos hicieron alguna prueba, pero vaya, eso cualquier laboratorio lo hace, es una prueba rápida, sencilla, económica. Inclusive antes, no sé, en la licencia de conducir. Sí, ahí viene exactamente. ¿No? Pero según yo no te piden el laboratorio, o sea, con que le digas... positivo. Creo, pero no. Pero de todos modos, independientemente, aunque en la licencia, suponiendo que una persona tiene un accidente y su licencia dice A positivo, no van a agarrar el A positivo, se lo van a poner, tienen que cruzar esa sangre, tienen que hacer, antes de pasarle, tienen que hacer esa. Antes de pasar a las siguientes preguntas, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte? Gracias. Y seguimos adelante? Perfecto. Que sigan llegando preguntas. Gracias. Sí, llegaron varias preguntas. Okay. ¿Cómo ves? Hola, ¿qué tal? Gabriel, médico ginecólogo de Gran Ama, Salud para Todos, Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes. Pues nuevamente aquí con el tema donación de sangre, mitos y realidades, con nuestro querido invitado del día de hoy, de lujo, el doctor Gabriel Galván Salazar, que nos está hablando de la donación de sangre y hablando de esto, el día de mañana, 14 de junio, es el Día Mundial de Donador de Sangre. Pues entonces estamos muy ad hoc. Y nos decía que hay algunos donantes célebres, ¿no? Que hay gente que ya lo tiene, nos podría comentar. Justo. ¿No? Sí, jugadores, ¿no? Cristiano Ronaldo es una de las personas figuras, que voluntariamente va a donar, pues con la intención de promover de alguna manera, esto, ¿no? Claro. Es algo que nos toma 4 horas, no sé, al día, ¿no? Una vez al año, una vez cada 3 años, pues no nos quita mucho, pero sí, nosotros que lo vemos de lado, pues con los familiares. Y nos da nuestro juguito después. Exacto, pero sí eso, la verdad es que en los pacientes hospitalizados, no sé, el ejemplo clásico de una leucemia aguda, pues tú ves a la familia, ¿no? Al paciente, el estrés que tienen porque ya mandaron a 10 donadores y 8 los rechazaron y necesita plaquetas y sabes que las vas a necesitar diario por 5 días y vaya, es algo mucha tensión, ¿no? Y además si a eso le sumamos pues la enfermedad del hospital, o sea, lo que menos quieres es que sea pues una carga más, ¿me explico? Entonces sí es un problema pues muy importante en enfermedades que lo ameritan, el apoyo transfusional y pues insistir mucho en donar, ¿no? En donar sangre, ¿no? Claro. Sí. Doctor, ahorita que dice que es mucha atención, se me vino a la mente también una pregunta y es que me interesa mucho el tema del trabajo sobre el tema del estrés. Sí. El estrés como uno de los detonantes de muchos problemas de salud. En el caso de la sangre, ¿afecta la calidad de la sangre, el estrés? ¿De qué manera le impacta a la sangre el estar en condiciones de estrés crónico o algo por el estilo? Pues no pensaría como alguna complicación como tal, ¿no? Más bien tener una anemia o, por ejemplo, algo muy importante, algunas religiones que no aceptan transfusiones y que tú sabes que médicamente lo necesita,
siento que ahí los pacientes por se ponen más muy se estresan tensión, mucho, ¿no? Porque ujú, saben y que no pueden rechazar. deben, pero sí pueden, ¿no? Y esa parte genera estrés, ¿no? Pero como tal que el estrés ocasione alguna alteración Como en la genera altos sangre, niveles de cortisol en sangre o eh, algo así, eso no podría afecta. ser como cosas hormonales, ¿no? Ujú, Pero ujú. no como tal una anemia, digamos, como tal, ¿no? Sino más bien algunos picos ahí hormonales en el cuerpo que impacten sin duda, ¿no? Anímico, emocional. Pero eso afectaría Ujú. al receptor o al No Ujú. debería, ¿no? Ujú, Ahora ujú. sí, pues siempre, ¿no? Un donador, pues es un proceso nuevo, el procedimiento, hay pacientes que no toleran ir al hospital, no toleran ver agujas, Que tan solo ¿no? eso les ¿No? estresa Sí, los muchísimo, estresan. Yo sí. diría, mira, eso no entra en un criterio Ujú. de no ser candidato, pero pues mejor ni te pares porque te vas a estresar y no va a pasar nada en tu sangre, pero pues tú la vas a pasar mal, ¿no? Entonces yo diría, pues no eres donador nada más para no Claro. meterle ruido a esa persona, ¿no? Y sobre esto que comentaba, doctor, de los requisitos para ser donantes, Olga González, hola Olga, gracias por estar presente. Dice, dependiendo del banco de donación existe variación en los requisitos para poder ser donador, pero ¿cuáles serían los requisitos básicos que deberían respetar Sí. todos los Pues hay bancos? una norma, doctor? ¿no? La Sí, norma oficial justo. mexicana. ¿Sí lo puede que- mencionar? Que O sea, no tiene que ver con un laboratorio, con Exacto. un hospital o Sí, con o sea, nada. justo lo que dice, digamos, aquí lo tengo apuntado para que no se nos escape Adelante, nada. adelante. Ujú. Es Sí. lo que dice la página norma. oficial del Ujú, sistema ujú. de salud, ¿no? 18 a 65 años, donador, mínimo, peso mínimo de 50, o sea, más de 50 kilos. No hay un máximo, pero bueno, también una obesidad, pues podría ser un criterio. Ujú. Dice, en términos generales, buena salud, eso es algo muy relativo, pero bueno, no haber tenido cirugía los últimos 6 meses, no haberse realizado tatuajes, perforación o acupuntura los últimos 12 meses, no tener hepatitis B, C, VIH, SIDA, Chagas o sífilis, ¿no? Infecciones, no Ujú. padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades graves del corazón, porque se puede descompensar, trasplantes de órganos, incluso trasplantes de médula ósea, no uso de drogas intravenosas o inhaladas, no embarazadas o lactando, 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos, por lo que decíamos de la coagulación. Claro. Dice aquí, no haber ingerido alcohol las últimas 48 horas, el día de la donación no presentar tos, resfriado, dolor de 48 cabeza. horas. 48 horas. Mira. 48 horas. Es Que bastante. bien Bastante. poquito, ¿no? Poquito. Pues ahí va todavía la botana, Y ¿no? dice, La puede botana. presentarse Ujú. la donación después de un desayuno ligero, fruta y café, ¿no? Prácticamente, no digo ligero, ¿no? Eso serían lo que dice la página norma, del la sistema norma. oficial de salud, ¿no? Digo, Ay. no debería un banco tener algo diferente a lo que dice la norma, ¿no? Claro. Específicamente, sí. Ahí está, Tamara dice, Ujú. ¿por qué mencionó que el peso también es un requisito para poder donar? ¿O a qué se debe que el ser obesa no se puede donar? Mencionó un requisito Ujú. mínimo de peso, Sí, ¿no? exacto. Pero no de dice máximo, dice, ajá, Tamara Muchas pregunta. veces la obesidad se presta a, por ejemplo, alteraciones lípidos, diabéticas o la sangre sale, síndromes. o sea, grasa literalmente, ¿no? Entonces podría ser un criterio, pero si lo vemos no es absoluto, ¿no? Pensaría que puede ser algo pues, relativo, ¿no? Ahora también, incluso no es lo mismo canalizar una vena de un paciente con obesidad que un paciente en su peso ideal, ¿no? O sea, también el Ujú. químico Que me que lo lo diga. ve, Ujú. dice, ¿sabes qué? Pues no le encuentro la vena. Bueno, no se puede donar, ¿no? Claro. Eso es importante. Susi Doctor pregunta, ¿cuánto es lo que una persona puede donar y por cuánto tiempo? ¿O cada cuánto? Sí, mencionábamos que Ujú. cada 2 meses prácticamente, Ujú. lo que dice igual la página, mujeres 3 al año, hombres 4 veces al año, ¿no? Eso sería Como máximo. el máximo, ¿no? Ujú. Pero vaya, es también algo relativo, ¿me explico? Sí, sí. Creo que también de algo de lo que ha mencionado y que sigue siendo un temor importante es el del contagio. Pamela Ujú. dice, ¿es cierto que nos podemos contagiar de alguna enfermedad después de una transfusión? Y en el mismo sentido, Ujú. Paola, al donar nos podríamos contagiar de alguna enfermedad donar. si no se tiene cuidado, o sea, tanto quien Ujú. recibe como quien Claro. dona. Sí. ¿Cuál es el riesgo? Digo, ¿Cómo se puede controlar esto? al Ujú, principio ujú. que el donante, todo es totalmente estéril, ¿no? Las Ujú. agujas, o sea, todo es con guantes, o sea, no hay riesgo para el que va a donar. Sí puede pasar, ¿no? Que por alguna razón haya un error humano, Ujú. que una sangre ya donada, pues sí tenga alguna infección. El riesgo es
o sea, mínimo, ¿no? Poníamos el ejemplo incluso del avión, ¿no? Pero eso ha cambiado afortunadamente, ¿no? Hace 30 años pues sí era un riesgo grave, pero ahorita yo diría que la sangre es 100% segura para el donador y para el que recibe pues, sí, segura, ¿cuántos casos no vimos hace varios años cuando la sangre justamente era manejada en esos bancos de sangre en los que en un momento dado la persona terminaba, pues, le transfundían sangre de esos bancos y terminaba con una hepatitis C, y luego con un cáncer de hígado y pues de eso se moría. Sí, y ahorita, o sea, 30 años después es cuando vemos secuelas de lo que pasó en los 80s. Ahorita es cuando vemos pacientes cirróticos por transfusiones, por cosas virales contagiadas, ¿no? Pero no, o sea, no podemos tampoco garantizar, ¿no? Yo te aseguro que no te va a pasar, no, o sea, como todo tiene su riesgo, pero en general es mínimo el riesgo. Sí, hoy por hoy los bancos de sangre de los hospitales, antes de que, o sea, si yo ya estoy poniéndole a una paciente mía sangre, estoy con una seguridad casi del 100%, que esa sangre está súper probada y que esa sangre pues no le va a afectar a mi paciente por alguna infección o por alguna cosa de ese tipo. Pero fíjate que hay una creencia, es que si me ponen sangre de un grupo étnico específico, por ejemplo, negros o chinos, lo que sea, pues yo voy a hacer o voy a tener la sangre de ellos y me voy a volver como o sea, no en forma peyorativa, claro, de ninguna manera, ¿no? Pero sí se presta a que si número uno, la persona que recibe sangre ni siquiera sabe de quién la recibió. Eso es algo muy muy importante. Cuando uno dona sangre, esa sangre recibe un número y ese número es el que se va a manejar tanto en el cuestionario número 421, por decir, corresponde a la sangre 421. Y entonces en el cuestionario ven que la persona que respondió no saben si es Juan Pérez, o la sangre no nadie. tiene género. Dicen 421 no la vamos a utilizar porque el cuestionario del 421 dice que no. Y nadie sabe nada. Y ni el donador sabe a quién se lo va a pasar, ni el donante sabe de quién lo va a recibir. O sea, ya hay un muy buen control de calidad en este sentido. Sí, la verdad es que son muy estrictos, ¿no? Los bancos de sangre, o sea, los criterios, los estándares son y las sólidos. Tecnologías. ¿Cuánto tiempo se puede conservar la sangre? Pues las plaquetas no se congelan, los crioprecipitados puede estar un ratote ahí congelados, la verdad. Pero pues sí se van pues, moviendo, ¿no? Claro. Pues con esto también se responde la pregunta de Pablo, que tenía este tema del contagio, que si se puede contagiar. Y Cecilia dice, ¿por qué no se puede donar sangre cuando se está menstruando? A lo mejor es una pregunta muy, pero hay personas que nos gustaría saber. No alcancé a leer la muy obvia, ajá, pero hay personas que nos gustaría saber si efectivamente o sea, no entra dentro de un criterio absoluto, digamos, de exclusión, pero digamos un periodo, no sé, promedio que perderán 200 mililitros, puede ser. ¿Cuántos más o menos en la menstruación? Es que es diferente cada persona. Sí, hay gente que entonces yo no puedo agarrar y decir todas las mujeres que están menstruando tienen una pérdida de 200 mililitros. O sea, hay quien pierde hasta más, hay quien pierde, ahora sí que de pajarito. Entonces, esto es algo que no se puede saber y por lo tanto, pues para no errarle a todas las mujeres que están durante su menstruación, que es un periodo de pérdida, pues no les vamos a sacar más. Claro. No es que sea una cuestión
al 100%. Claro, sí. Que sea restrictiva en sí misma, ¿no? Sí, digo, no sería el mejor momento, ¿no? Pero seguramente no va a pasar es nada. Es justamente lo que acabas de decir, no es el mejor. Sí, o sea, nos vamos con la idea. Claro, no Y es la el idea, mejor momento, pero no es el mejor momento. Pero no es que la anule como Exacto. potencial donante exacto. en un momento de una urgencia, claro. ¿no? Sí. También pregunta Olga, ¿una persona diagnosticada como prediabética puede donar? Sí puede donar. ¿Sí? Sí. El caso de Rosa Imagen dice, es un tema muy amplio, pero pudieran explicar el tema de la autodonación, cómo se lo hacen los deportistas, que es algo que se está como generalizando más, esto de la autodonación que hace rato mencionaron. Justo, ¿no? Lo pasa, de los ¿no? deportistas es algo muy interesante también. Sí, porque sí, justo, ¿no? Que pues vas al banco de sangre y dices, oye, vengo a donar mi propia sangre, se cosecha la sangre, se congela tu propia sangre y pues la tienes lista, ¿no? 2 bolsitas y tú decides en qué momento te vas a transfundir tu propia sangre. La otra es estimular, ¿no? Existen como alternativas que valdría la pena también mencionarlas, de pacientes que por alguna razón no se van a transfundir, no pueden, por condición religiosa, lo que sea, o deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento. Existen factores estimulantes de colonias, como las eritropoyetinas, que normalmente producimos todos y que es, digamos, estimula la producción de sangre, pero en el comercio hay medicamentos que los usamos todos los días en pacientes con enfermedades crónicas, son inyectadas y lo que hace es estimular a la médula ósea, la fábrica de células, Claro. que empecemos a producir más sangre, ¿no? Entonces es un camino muy lento, ¿no? O sea, una transfusión, cada bolsa de sangre sube aproximadamente 1 gramo, gramo y medio por bolsa, ¿no? Un paciente que tiene 7 y le pasas 2 bolsas, pues esperas que amanezca con 9. Ese mismo paciente con 7, si tú lo estimulas con estos medicamentos, por lo menos a las 3 semanas, 1 mes, podrías llegar al 8, al 9, ¿no? O sea, es un camino muy lento, seguro, ¿no? Digo, tiene sus riesgos también esos medicamentos, pero muchos deportistas pues de alto rendimiento lo hacen, o lo que hacen es irse a correr a un lugar de altura, porque pues la presión hace que necesites producir más sangre para poder pues respirar mejor, adaptarte. Entonces lo que hacen es eso, ¿no? Se van a correr a ciudades altas y hacen más sangre, y para el momento de correr un triatlón a nivel del mar, pues no es lo mismo correr con 17 de sangre que correr con 12 de sangre, ¿no? Es menos esfuerzo, ¿no? Entonces es una forma pues muy controvertida, ¿no? Claro. Y creo que ponen algo que quizás, no sé si sea lo que Pablo se refiere a uno de nuestros radioescuchas, pero dice que es la cantidad que se puede donar o la frecuencia. Dice, después de donar puedo desayunar mucho y donar después el mismo día. No. Se pues tiene eso que no, esperar ¿verdad? por lo menos 1 mes prácticamente. Sí. Jorge dice, ¿se puede donar si se toman ansiolíticos? ¿Psicofármacos? Sí se puede donar, sí. No hay una contraindicación. No es absoluta, ¿no? Como o antidepresivos, o ansiolíticos. Sí se puede, pero por ejemplo, psicofármacos si en general. Banco de sangre, ¿no? Llegan 3 donadores y nada más necesitas 1, y los 3 tienen criterios de que son candidatos, pero uno toma, no sé, ribotril. Mejor toman los otros. Dices, bueno, mejor tú. Pero realmente, ¿cuál es la explicación? Exacto. No, o sea, no es así tan absoluta, tan sólida, ¿no? Hay tan algunas restrictivo. que son relativas, ¿no? Y dices, híjole, es que yo tengo 130 de glucosa, pero él tiene 79. Bueno, pues siempre tratas de ver el más idóneo, ¿no? El que tenga las mejores condiciones. Justo, ¿no? Sí, pero claro. no se descartan esas posibilidades. No se descartan. No sabes que ya donamos los otros 2 y ahora necesitamos, pues tráete a la que está en su periodo, a la que toma ribotril, porque es lo que hay, ¿no? Pero ya usaste los... Eso no afecta al receptor. No, para nada. Samantha pregunta, doctor, ¿la sangre se puede echar a perder? Saludos y felicidades. Sí se puede echar a perder. ¿Cómo es cuando se echa a tristemente perder? pasa con las plaquetas, ¿no? Hablábamos que pues están en un aparato, viven 5 días, y hay veces que pues necesitamos 3 aféresis plaquetarias y resulta que llegaron 10 donadores y tenemos 5,
y están dos ahí, pues ni modo, se tienen que echar a perder, es un procedimiento de los bancos y pues se van pues a la basura prácticamente, ¿no? Sí llega a pasar, ¿no? O pues tratamos a veces los que ponemos plaquetas, lo menciono y hago mucho hincapié porque pues son productos que no se congelan como tal, ¿no? Entonces generalmente en los hospitales los bancos de sangre tienen identificado a los médicos que transfundimos plaquetas. No todo mundo transfunde plaquetas, generalmente los hematólogos somos los que transfundimos plaquetas. Entonces ellos, si ven que una plaqueta se cosechó el lunes y ya es jueves y caduca mañana, ellos nos hablan del banco y dicen, oye, mira, hay una donación de plaquetas que se caduca mañana, no necesitas plaquetas de, mira, pues sí, y las usamos, ¿no? Y digo, si está indicado, ¿no? Pero sí tratar esas células que son muy valiosas, pues que no se echen a perder, la verdad, ¿no? Sí. Doctor, una pregunta a lo mejor muy, no sé, escatológica, ¿verdad? Pero si uno está atendiendo a alguien que está teniendo una importante pérdida de sangre, digo, además de aplicar el torniquete o cómo se procede, pero se puede recolectar algo siendo, o si es una cosa importante, o eso definitivamente no hay forma más que a través de un procedimiento. Exacto, no hay modo de presión recolectar. Y aunque llegues con una bolsita, esto le salió. O sea, no hay modo de recuperarlo. Es una de las preguntas también, efectivamente, de gente que está en una cirugía, por ejemplo, y bueno, hay una hemorragia muy importante. Pues esa sangre que se perdió y que se extravasó, pues esa todavía no hay una forma en que se pueda filtrar o ultrafiltrar y volvérsela a pasar al mismo paciente, aunque sea sangre del propio. ¿Eso por qué? Pues se contamina. Es muy vulnerable, muy estéril. Todavía no existe esa tecnología, pero se está trabajando en eso. Eso de que haya sangre artificial, eso es también un tema, ¿no? Porque se está trabajando en eso, entiendo. Sí, digo, no es ahorita esa parte, como así como ya inteligencia artificial, hay sangre. Sí, digo, sí hay muchas como teorías, ¿no? Ensayos, pero pues realmente no es nada ahorita autorizado, ¿no? Por alguna agencia, digamos, internacional, pero bueno, habrá que esperar los próximos 25 años, ¿no? Y seguramente tendremos algunos otros pues, productos alternativas, ¿no? más fáciles, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa interesante, que una persona puede tener un grado de una hemoglobina totalmente normal, pero con una deficiencia de hierro también muy importante. Entonces, pues también pues para ese tipo de ocasiones, y hablando de la sangre artificial, pues existe la carboximaltosa férrica, que la estamos en algunos lados, o sea, se puede utilizar en vez de, aunque no hay sustituto todavía, hoy por hoy, sustituto de la sangre, o sea que yo, laboratorio X, haga mis eritrocitos, haga mis plaquetas, no existe todavía esa tecnología. Lo que sí está y ya está en el mercado y tiene relativamente poco tiempo es justamente esa carboximaltosa férrica. Sí, digamos que el escenario clásico, ¿no? de las transfusiones, pues es la sangre, ¿no? Y es la anemia, ¿no? Y de las anemias, la más común, la que vemos todos los días, es por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, lo que vemos, el 90% de las anemias en la consulta, pues es una mujer joven que o no tiene la ingesta suficiente de hierro, o sus pérdidas mensuales por sus periodos, pues pierde más de lo que seguido absorbe, con pacientes, ¿no? Que tienen sus periodos muy abundantes porque tienen miomas o porque tienen problemas inclusive de hiperplasia de endometrio o cosas, existen varias, pero sí tienen cada mes o en el mes tienen a veces 2, 3 pérdidas, y esas 2, 3 pérdidas son las que hacen que en un momento dado pues esta paciente caiga en esa anemia, y
yo a esas pacientes les digo, bueno, sí, hay que compensarte porque pues, así como estás no te puedo meter al quirófano. Entonces la compensamos y le quitamos la matriz, que es lo que le está provocando justamente esa anemia futura. Y ya en el momento en que le quitamos esa fuente de pérdida, sí, se resuelve, pero hay que manejar, por otro lado, la compensación de los niveles de hierro, ¿no? O sea, yo como se los explico a los pacientes, digamos que tenemos 4 formas de recuperar el hierro, ¿no? Como que el camino lento es la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos tienen hierro? Pues la carne, los frijoles, las lentejas, todo lo verde. Las leguminosas, ¿no? Todo lo verde, el hígado, la moronga, todo eso tiene mucho hierro. Es una anemia leve de 11 de hemoglobina, una mujer que tiene unos periodos, ¿no? Dices, mira, con dieta intentamos 1 o 2 meses, ¿sabes qué? Si no te alcanzamos, nos vamos por el camino 2, que sería el hierro tomado. Entonces ya damos hierro tomado, pero el hierro puede estreñir, puede dar náusea. Y además irrita, ¿no? Irrita el estómago en algunos casos, ¿no? Entonces hacemos una prueba, que sería el camino relativamente menos lento. Después seguiría el tercer camino, que es relativamente más rápido, que sería hierro, ¿no? Y hay varios tipos de hierro, incluyendo la carboximaltosa, que pues sí es una maravilla porque reponemos mucho hierro en poco tiempo y muy fácil, con menos alergias, pero idealmente no hay que ponerle hierro a todo mundo intravenoso, sino en pacientes que no toleran el hierro oral o que relativamente tenemos prisa, ¿no? Hierro intramuscular, la verdad es que ya prácticamente se ha abandonado inyectar el hierro, y el camino más fácil es la transfusión, ¿no? Pero pues es la que menos queremos hacer, ¿no? Por sobrecarga de líquido, por lo que sea, ¿no? Pero esas son las 4 formas de corregir la clásica anemia por deficiencia de hierro, que es lo que pues más vemos en la consulta, ¿no? ¿Por qué se eliminó el inyectado? Pues porque no hay una buena absorción. O sea, no se absorbe como quisiéramos, deja los glúteos todos lastimados, los cambia de color, duele, ¿no? Y la verdad es que, pues, ¿para qué sufrir? Mejor lo tomamos o lo ponemos intravenoso, honestamente. Doctores, hay inquietudes en torno al ejercicio, dice Cristian, ¿el ejercicio afecta a la donación? A esa pregunta que también hace Mauricio, pero él le agrega, yo si hago ejercicio y tomo proteínas y vitaminas, entre otros, ¿puedo donar? Sí puede donar, sería el candidato ideal, ¿no? Sí, porque hace... Ay, gracias, doctor, estoy aquí tratando. Gracias, qué amable. Sí, idealmente, ¿no? Ese sería el paciente, como mencionaba al principio, muy o sea, abierto, el muy sano, ¿no? Que tenga un buen estado de salud, ¿no? Que es el contrario de quienes nos están preguntando. El caso de Jorge Luis dice, ¿ser fumador interfiere en la donación? O sea, no es el mejor candidato, pero no es una contraindicación absoluta, ¿no? Lo mismo, el fumador lo que tiene también tiene poliglobulia, o sea, ¿Tiene qué? Poliglobulia, o sea, tiene una hemoglobina en vez de o sea, más 15, tiene más. No, al contrario, o sea, como fuma, necesita su cuerpo más sangre para transportar oxígeno. Entonces, es un mecanismo de defensa del organismo de esa persona fumadora, tener más, o sea, que más el mismo glóbulos. cuerpo busca compensar esa necesidad de tener una mejor oxigenación. Un paciente que vive en la playa tiene 12 de hemoglobina, pero te lo llevas a, no sé, Toluca, necesita 16. El mismo paciente, nada más que la altura hace que su cuerpo se adapte. Igual un fumador, con 12 se va a ahogar, necesita 17 para poder respirar. Y eso hace que produzca más sangre. El solito. Solitos. Sí. Y doctor, ahorita cuando mencionaron los criterios, hablaron del consumo de alcohol, que creo que dijeron que 48 horas. Pero mi pregunta, Néstor pregunta, ¿el consumo de alcohol interfiere en la donación? La pregunta que yo haría, o sea, sí hace 48 horas que no tomo, pero se puede ser alcohólico y donar, aunque no haya donado, aunque no haya tomado hace 48 horas, o alguien que de vez en cuando toma, o no tomo, pero me tomé hoy una, tengo que esperar. Sí, idealmente. ¿Cómo está el tema del alcoholismo? Sí, es como muy relativo, porque no es que se midan los niveles de alcohol en la sangre, ¿no? Son preguntas de, pues así como de ética del donador, de oye, pues sabes que ayer vengo saliendo de aquí del bar, pues no es el mejor momento. ¿No? Para donar, pero vaya, un alcoholismo social, ¿no? O sea, algo promedio, o sea, no hay ningún
problema, pues la verdad, ¿no? Claro. Sí, sí. Ahora, alcohólicos intensos, que sí tienden a tener daño hepático, tienden a tener hipertensión portal, plaquetas bajas, o sea, no es el mejor candidato porque ya su sangre puede estar alterada, ¿me explico? Por el mismo antecedente de la cirrosis, por ejemplo. Claro. Fíjate que antes de pasar, aunque estén pasando tus datos, si nos los puedes facilitar, por favor. Facilitar para que la gente que nos está escuchando, si quieren conversar contigo, hacer una consulta. Sí, claro que sí. Sí, yo soy Gabriel Galván Salazar y mi correo electrónico es mi nombre completo, gabrielgalvansalazar@hotmail.com. Con todo gusto me pueden escribir y platicar. ¿Y dónde estás físicamente? Yo estoy físicamente aquí en el Hospital Español, en oncología. Soy hematólogo y oncólogo, me enfoco más a la parte oncológica, pero bueno, vemos todas las enfermedades de la sangre y todos los tipos de cáncer en general, ¿no? Claro. Sí. Doctor, pues muchas gracias por esos datos. También si hay gente interesada. Alberto dice, ¿puedo donar sangre si tengo hipertiroidismo? Yo le pregunté del hipo, pero él pregunta del hiper. O sea, es relativa también la contraindicación, ¿no? Pero sí está controlado. Sí está, se podría, pues la verdad, ¿no? Le diría lo mismo a Guadalupe, que pregunta si puede donar si tiene hipertensión arterial. Sí, se puede. ¿Sí puede donar? Sí, está controlada, ¿no? Si controlada, o sea, no que llegue. Presión, claro. Es correcto, ¿no? Sí. Y Paola pregunta si puede donar si toma anticonceptivos. Y sobre todo que hay una gran variedad, ¿no? Que subcutáneos, que... Sí, pero sí puede donar. Sí se puede, o sea, no es una, ajá. Es absoluta, digamos. Susana Carolina dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar si se tuvo una cirugía para poder donar? Pues digo, depende como la hemorragia que haya tenido en la cirugía, el tipo de cirugía, pero vamos a suponer una apendicitis. Pues la verdad es que el sangrado pensaría que es mínimo, ¿no? Una histerectomía, no sé, que sangrarán 400, 600, pensaría que 2 meses ya está prácticamente al 100%, ¿no? Pero no hay un número así, ¿no? O sea, mencionaba la norma por lo menos 1 año, ¿no? De una cirugía, no, 1 mes, decía, 1 mes, pero vaya, eso sería... Sí, de los criterios, ¿no? Dice no haber tenido cirugía en los últimos 6 meses, ¿no? Pero vaya, seguramente al 4.º mes la mayoría ya está perfecto, ¿no? Pero la norma oficial dice 6 meses después de la última cirugía. También entiendo que la norma oficial especifica algo a lo que Susana pregunta, lo comentó hace rato, pero si lo pudiera reiterar. Susana dice, ¿puedo donar si estoy embarazada o en lactancia? Sí, no. Idealmente esa sí es una contraindicación es una contra. absoluta. Es correcto. Lupe dice, ¿puedo donar si tengo 65 años, pero estoy en perfecta salud? O sea, ¿hay un límite de edad? El límite es 65. ¿Ese es el límite? Sí, de 18 a 65. O sea, 65 pues todavía podría, 66 estrictamente. Pero como dice, si está en perfecta salud y tiene 70, no puede donar, o sea, ya no se acepta porque la sangre envejece. Sí, envejece, ya no es la misma pues calidad, ¿no? Hay algunas enfermedades, mielodisplasias, ¿no? Que la médula ósea, pues después de producir sangre durante 70 años, pues ya no la produce con la misma calidad, ¿no? Eso nos va a pasar pues a todos, ¿no? Prácticamente. Sí. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros radioescuchas por su presencia, por sus preguntas. Leonarda Cruz dice, gracias por compartir tan importante tema. Muchas gracias, Leo, por estar conectada. Olga, ya le comentamos que sí puede donar si está como prediabética. También a Rosa sobre sus preguntas. Y doctor, gracias a Ale Macuset, que está conectada también. Delia Rodríguez, muchísimas gracias. La doctora Maru Ramírez, muchas gracias, doctora, por acompañarnos en parte del equipo. Saludos, gracias, Maru. Doctora Maru. También al doctor Santillán, que no está con nosotros porque está en congreso, pero siempre nos acompaña de alguna manera. Doctor, ¿cómo podemos así cuidar la calidad de nuestra sangre? ¿Qué debiéramos observar en nuestro cuerpo, en nuestra condición física, que nos puede estar indicando que pudiera haber ahí algún problemilla con la sangre o cómo mejorar esa parte? Sí, digo, la idea sería pues lo convencional, digamos, de pues hidratarnos, comer sano, hacer ejercicio, mantener el peso ideal. Eso sería la recomendación general que les decimos a todos los pacientes, ¿no? Ahora, como hablábamos al principio, la sangre son 3 cosas, ¿no? Defensas, plaquetas y la parte roja, ¿no? De la hemoglobina. Cuando bajan las plaquetas, sangramos, ¿no? Entonces,
Podemos tener sangrado por la nariz, por las encías, por el recto, transvaginales, por la orina, ¿no? Pero son sangrados, ¿no?, muy evidentes. Un golpecito con un mueble y que se te haga un moretón así enorme, que no pasaba antes, podemos pensar que haya baja de plaquetas. Hay algo que se llaman petequias, que son como unos puntitos, como cabecitas de alfiler, que sobre todo aparecen en las extremidades inferiores. Pues cuando alguien nota esos puntitos, pues puede hablar de que tenemos menos de 30,000 plaquetas. Son como indicadores clínicos, ¿no? No, esos son como más como lunarcitos rojos, digamos, sí, pero son como... Ese es un hemangioma. Ajá, como hemangiomita, sí. Tengo muchitos. No, pero esos son muy evidentes, pero no porque sangre una vez la nariz ya bajan las plaquetas, ¿no? O sea, nos puede sangrar por mil cosas, pero bueno, algo constante, moretones, ¿no? Son datos de que tenemos bajas las plaquetas. Las defensas bajas, pues serían infecciones de repetición, ¿no? Que tienes una neumonía y al mes una gastroenteritis y otra neumonía, pues pensaríamos que el sistema inmune está bajo. Y la anemia, pues sobre todo el cansancio, ¿no? Que al subir escaleras, antes subías 3 pisos como si nada, y ahorita a la mitad del primer piso te falta el aire, taquicardia. Hay algo que se llama síndrome de pica, que a los pacientes que les falta hierro se les antoja comer hielos, morder gises, ladrillos, piedras, se les antojan así cosas raras. Es deficiencia de calcio. De hierro. ¿De hierro? De hierro, que es algo extremadamente común, que las mujeres jóvenes están comiendo hielo cada rato porque les falta hierro, ¿no? Caída de cabello, algunos cambios en las uñas, la lengua, la piel. Pero bueno, serían indicadores que los pacientes pues tendrían que estar pendientes, ¿no? De que no tengan esos síntomas. Sí. Gracias, doctor. Yo también tenía una pregunta que coincide justo con la que está haciendo Marisol, que así como dijo, no se puede hasta 65. Marisol dice, ¿desde qué edad se puede donar? 18. Si soy menor, desde 18, desde 18 Marisol. Y Karen dice, ¿por qué no puedo donar con un peso inferior a 50 kilos si soy una persona sana? Sí, digo, estrictamente pues tiene menos sangre que alguien de 65 años, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo quitarle a alguien 500 mililitros a los 60 que a alguien de 42 kilos, ¿no? Digo, también pensaría que es algo relativo, ¿no? O sea, si vienen 2 donadores, una de 60 y una de 42, híjole, pues prefieres al de 60, sabes que ya no hay otro donador, bueno, pues háblenle a la de 42, ¿no? Pero, o sea, son criterios, digamos, pues, relativos, ¿no? O sea, no eres la mejor ahorita, pero quédate en la lista de espera y si vemos que nomás no encontramos a alguien, pues bueno, ya tú, ¿no? Pero no así pues de cerrar la puerta, ¿no? Claro. Me imagino que algo similar le diría usted a Joaquín, que dice que si puede donar si tiene un piercing, a Margarita que si tuvo hepatitis puede donar, o a Mariana que pregunta si influye el índice de colesterol para poder donar. O sea, sí es muy evidente, no entra en los criterios, ¿no?, que platicamos, pero si la sangre al momento de sacarla es más grasa que sangre, bueno, eso no es el mejor candidato, ¿no? El piercing o todos los tatuajes, comentábamos que es un año el intervalo, ¿no? Sabes que me lo puse en mayo del 24, bueno, no, espérate hasta mayo del 25 que pase el año para poder estudiar la sangre y ver si hubo un contagio al momento del procedimiento que se hizo el año pasado, ¿no? Por el momento de, pues, de colocar el piercing, ¿no? Que no sea una aguja estéril, digamos, ¿no? Sí, pero tatuajes y piercings no es una contraindicación, absoluta, si ya lleva más de 12 años del procedimiento. Y si se tiene el cuerpo bastante cubierto de tatuajes, que ahora es muy frecuente, ¿no es un impedimento? Es un criterio exacto, ¿no? Digo, la verdad es que no. Ahora, lo que preguntaban de la hepatitis, hay que ver qué tipo de hepatitis. ¿Cuál, no? Pero claro. Si es la clásica, por eso se tiene que hacer. No pasa sí, y ayer se ve ese estudio de que si uno de manera particular puede hacerse algún estudio específico para determinar la calidad de su sangre o la donabilidad de su sangre. Yo no sugeriría, yo les recomendaría vayan así al banco de sangre y ahí van a hacer filtros. Pero no, porque de todos modos se van a hacer, aunque tú llegues con tus laboratorios de la esquina, los van a repetir a la misma hora, a las 2. O sea, gastar el doble porque no son, necesitan tener la certeza, el control de calidad implica que sea el propio laboratorio. La seguridad del banco, ¿no?
Claro. Sí, es su responsabilidad, pues. Doctor, y hay Sí, esta inquietud en torno a esto de la autotransfusión, dice Simón, ¿qué es la autotransfusión? ¿Puedo guardar mi sangre? Y en un sentido similar, Juan Pablo creo que dice, entonces estas terapias que te meten y sacan y vuelven a meter la sangre, disque para rejuvenecer, ¿no es útil o verídica? No sé si sea la misma idea, pero uno se puede autotransfundir o guardar, o que se esté... O sea, no es como una transfusión de voy a guardar 2 litros de sangre en los próximos 2 años por si me llega a pasar algo en los próximos 40 años, ¿no? O sea, esa no es la conducta, la idea. Sino la idea, ¿sabes qué? Tengo una cirugía electiva, o sea, programada, no sé, ortopédica de la cadera, que me la pueden hacer en 1 año, o en 6 meses, o mañana. Entonces voy a ir una vez cada 2 meses a donar una bolsita para mi propia cirugía. Eso es la indicación, ¿me explico? Ahora, tristemente existen muchos mala información de plaquetas. O sea, las plaquetas en verdad, pues es un problema, es un rollo transfundir plaquetas, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay muchas pues clínicas y que te rejuvenecen con plaquetas, no sé qué. O sea, no hay forma humana de que vayas a la farmacia y te pongas plaquetas. O sea, eso yo les diría, salgan corriendo, en verdad, no es algo seguro. Esa no es la idea. Riesgo. La plaqueta no tiene nada que ver con la estética, la plaqueta, ni con el rejuvenecimiento. O sea, las plaquetas se encargan de la coagulación. Entonces, esa parte, digo, qué bueno que salió, pero honestamente no sé por qué existe esa tan mala información mucha, ¿no? Y vaya, eso defraudación pues, no es correcto, también en esto, ¿no? Terrible, ¿no? Pero, o sea, las plaquetas es en verdad un procedimiento muy complejo para el banco de sangre, que no todos los bancos de sangre tienen la capacidad de transfundir plaquetas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si nos vamos a Hidalgo, a Tula, existe un hospital de, pues probablemente un segundo nivel. Ellos no tienen la capacidad para unas aféresis, tienen pools plaquetarios, ¿no? O sea, es muy complejo manejar plaquetas, ¿no? Entonces, eso no es verdad, pues. Claro. Doctor, yo creo que es todo un tema para otro programa, pero no sé, también hay una inquietud sobre cuáles son las enfermedades de la sangre más recurrentes y los factores que las desencadenan, así como de una manera muy panorámica, porque yo creo que eso implica todo un tema en sí mismo, o sea, ¿no? digo, lo clásico sería pues algo maligno como una leucemia aguda, ¿no? Una leucemia aguda pues es pues que las células normalmente maduran, ¿no? Salen de la médula ósea, pero por alguna razón esa célula, digamos, se detiene y se empieza a dividir y pues hace que ya no produzcamos células que necesitamos, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades, por ejemplo, mieloma múltiple, ¿no? Algunas discrasias de las células plasmáticas, las leucemias agudas, pero bueno, puede haber algunas otras. Lupus, pues serían más como autoinmunes, ¿no? O sea, pero son de la sangre específica. Son de la sangre, ¿no? O sea, las sistema púrpuras, por ejemplo, no sé, trombocitopénica, pues es que nuestro sistema inmune, por alguna razón, ataca nuestras plaquetas, bajan las plaquetas. Vaya, es un mundo, ¿no? De enfermedades que existen en la sangre. No todo es cáncer, ¿no? Hay algunas enfermedades benignas. Las infecciones pues pueden circular también en la sangre, ¿no? Entonces, pues una hepatitis, ¿no? Por ejemplo, pues es una infección pues que está circulando, ¿no? Que daña el hígado, sí, ¿no? Pero pues en algún momento pues circuló, digamos, en la sangre, ¿no? Entonces, pues la sangre llega a todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces es un pues, líquido estéril, ¿no? Que pues impacta para cualquier tipo de enfermedad. O sea, puedes tener, no sé, cáncer de mama, pero pues la sangre en algún momento pues nos va a ayudar a pues que los medicamentos circulen, que la toxicidad sea más noble. Vaya, es un órgano pues muy importante, que sí me da la impresión que a veces lo subvaloramos, ¿no? Como pues, el pulmón, el cerebro, ¿no? Pero también la sangre, no podemos vivir sin sangre. Así es. Y ahorita fíjense que me vino a la mente un dato curioso sobre este mecanismo de meter y sacar sangre. O sea, ¿cuándo podemos meter y sacar sangre en un mismo individuo? Y me vino a la mente el caso en el que, por ejemplo, un recién nacido que tiene
las bilirrubinas muy elevadas y está a punto de tener una cosa que llamamos kernicterus, que es esta bilirrubina a nivel del sistema nervioso y que les puede provocar convulsiones y todo, a esos bebés se les puede hacer un recambio de sangre. Se saca cierta cantidad de sangre y todo esto, el ombligo tiene 2 arterias de una vena, entonces se saca sangre del bebé, cierta cantidad, y se le repone esa sangre con sangre nueva sin bilirrubinas aumentadas. Entonces sacamos una cantidad y esa cantidad la volvemos a meter con sangre normal, y así como para lavar la sangre del bebé y que no tenga este problema. Obviamente no es algo que se hace todos los días, pero sí existe O sea, ¿en qué casos se prescribe eso? en casos de que, ¿Procede el bebé haya nacido con sus bilirrubinas elevadísimas. O con un tipo de sangre que no tiene que ver con la mamá o algo así, que Sí, creo que puede también- pasar, Puede se pasar, destruye sí, también, puede sí. pasar ¿Por qué justamente, sucede? justamente es por lo que puede tener las bilirrubinas elevadas, Ujú. porque haya un problema justamente de intrauterino, o sea, dentro de la matriz, que la sangre de la mamá que le está pasando al bebé, el bebé la está rechazando en forma interna, y ese rechazo hace que se eleven las bilirrubinas. Exactamente. Entonces es el indicador de que hay puede una... dañar el Ajá. cerebro. Exactamente, y puede dañar el cerebro. Entonces lo que se hace ya naciendo el bebé, inclusive se puede hacer inútero, que no tampoco lo hacemos diario, pero sí procede. sí procede. Tenemos al bebé, sacamos 10, metemos 10, otros 10, metemos otros 10, y así. ¿Y eso cómo se detecta, Pues si que el bebé venga con un tipo distinto que esté generando esta discrepancia, ¿cómo se detecta? Por ejemplo, para hacerse inútero. Inútero. Obviamente tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que ver que si a la mamá, si la mamá es RH negativo, pero recibió sangre RH positivo, la sangre de la mamá va a tener anticuerpos contra el RH positivo, y si el bebé tiene RH positivo, la sangre con esos anticuerpos van a destruir la sangre del bebé. Entonces lo que se detecta. Antes de nacer, curiosamente. Exactamente. Qué importante, ahora tener un buen control médico. Totalmente. Eso no es algo que vemos diario, ¿no? pero Claro, sí es importante. Claro. Y tenemos que darle el factor anti-RH inyectado a la mamá. Justamente. Wow, pues interesantísimo, queridos doctores, y el tiempo es implacable, pero mire, Alejandra, nada más para decirle que sí se respondió su pregunta ahorita, dice, ¿podrían hablar de la leucemia y de otras enfermedades de sangre? Sí, efectivamente, ahorita lo mencionó el doctor, muchísimas gracias. Daniela dice, ¿cuál es el grupo sanguíneo más solicitado y cuántos tipos de sangre hay? Creo que se asociaría con la pregunta de Carol, que dice, ¿cambia la sangre ante la ciudadanía, la raza y demás? Esto de las razas, los aspectos de grupos, ¿cuáles son los más? Sí. O sea, nuestro medio, ¿no? Es como que en México, en nuestra cultura, el O, ¿por qué? ¿Por alguna razón? No, pues así nos tocó vivir, aquí nos tocó vivir. Ajá. Sí, pero existen como 4 grupos principales, pero pues... Los 4 grupos son nada más así como de peritas y manzanas, es... A positivo, B, el O y el AB, digamos, ¿no? ¿Cómo eran? A, B, exacto, y O. Y O positivo, negativo. Sí. 2 preguntitas más. Sí, ¿en cuánto tiempo se regenera la sangre? Pregunta Rosy. Y Alejandra dice, yo vi ese que se mencionó, es un tratamiento estético que hacen en la cara para rejuvenecerla. ¿No es verídico lo de quitar y meter sangre? No, eso no hay como una solidez científica de esos procedimientos.
O sea, no son confiables, seguros, corran no son y, seguros, como no dice son el doctor, seguros. díganle Mira, que lo más que confianza le hay tengan, es ¿no? inyección de plasma rico en plaquetas en determinadas zonas, Ujú. y tampoco es algo que perenne, eso es algo que se ha utilizado, utiliza en cicatrices, se utiliza en ¿cómo se llama? En arrugas, Ujú. pero luego se absorbe y ya, se Se acabó. desvanece y no tiene mayor. ¿Y esto de lo de que cuánto tiempo se regenera la sangre? Depende De la condición cantidad, de la física. condición, de la nutrición, pero pensaremos que en un mes ya prácticamente Está totalmente. se recupera, ¿no? Sí. Pues Depende. muchísimas gracias, doctores. Dejen decirles que Fausto dice muchas felicidades por su programa muy interesante, y Saúl nos recuerda que viene el Día del Padre. Entonces, felicidades a los papás en general, a los Gracias. que están en la mesa. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, queridos Muchas papás que gracias. nos escuchan y que nos acompañan. Y pues, Ujú. muchísimas gracias, doctor. Ya Pues muy el bien. tiempo Gracias implacable a ya nos ustedes. dio El la tiempo, guillotina. exactamente. Ajá. Pues nada más me resta, por favor, darte No, muchas gracias, doctor. tu presente reconocimiento Ujú. por tu tiempo Gracias, realmente, no, por compartir todo y, su y tus conocimiento y experiencia. conocimientos. ¿verdad? Gracias. Aquí hago Muchas gracias. entrega de tu diploma y Gracias a ustedes. por pues no la sé si invitación. tengas algo Sí. para cerrar. Para cerrar, Sí, pues, para nuestros pues sí escuchas. hacer hincapié, ¿no? La importancia de donar, que no nos dé miedo, que es algo seguro, que es una Que a necesidad. mí me pueden poner No. sangre de un animal, un orangután. ¿Se puede hacer esta O sea, tipo no, de...? no ahorita, ¿no? Pero digamos, ¿no? No, obviamente no, hay pero- mil cosas, ¿no? Que vienen seguramente los próximos Nuestros, años, ¿no? Hay quien piensa que Hay quien piensa que sí. de veras. ¿No? Pero sí, o sea, es esto, ¿no? Que hay muchos Ujú. pues, mitos, pero que la realidad es muy seguro. Es nada más de donar, hombre a o sea, hombre, es punto. muy donar, muy seguro De donar. ser humano a ser humano. Bueno, pues sí. De ser humano. Porque no hacerlo, tienes ¿no? el De género de la forma sangre, ¿no? Claro. continua, ¿no? Ese es el mensaje. Hombre insistir con ser eso, humano. insistir eso. Sí. Porque a veces pasa, por ejemplo, lo de donar órganos. No, yo sí dono. A ver, ¿dónde está tu papelito, tu tarjeta, no? Son cosas que verbalmente todos queremos donar, pero realmente nadie donamos, pues, o sea, me explico, Así es muy es. común eso, de que no, si a mí me pasa algo que donen todo, pero tiene que haber un consentimiento desde antes que tú eres donador de órganos, no es de que te pasa algo y ya te donan, me explico, entonces esa parte sí hace. Y pensando que en buena medida todos estos controles, y como lo mencionan en un principio, se iniciaron también a partir de los años 80 o 90, que el 80, que el tema del SIDA. ¿Cómo está actualmente el manejo de la sangre y donaciones entre la población seropositiva? Como que O sea, regulaciones digo, tiene, no es, o restricciones? sea, no pueden donar, sí pueden recibir, Ujú, ¿no? O sea, ujú. no hay ningún problema, se trata igual que cualquier paciente, Ujú. pero ellos no son candidatos A donar. para donación, Claro. pero Claro. reciben lo que necesitan, sin problema. Perfecto. Sí. Pues muy bien. Ujú. Solo Sí, sí. pues Agradecerle. agradecerle de Muchísimas verdad. gracias. Y la semana que entra Ujú. no voy a venir. Ok. Voy a estar fuera de México, pero los dejo en Acá muy no buenas se- manos. El doctor Este, Santillán andará por acá también. Eso. Bien, ok. Y pues nada, nomás me resta desearles que Muchísimas gracias. sigan pasando un muy buen día y que tengan un mejor fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Doctores, muchas Gracias. gracias. No, hombre, Doctor, ustedes, muchas encantada gracias y por muchas la gracias por invitación. habernos acompañado. Muchas Gracias, gracias. queridos radioescuchas. No dejen de Gracias a darle ustedes. clic a la campanita, de suscribirse y de seguirnos en nuestras redes. Quedan grabados los programas para posterior consulta, todo lo que gusten ampliar. Muchísimas gracias. Gracias, Ay. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Cruceros, médico ginecólogo e integrante del programa Salud para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes.